La película comienza presentándonos a Jonathan Shale, un veterano de la guerra de Vietnam y ahora mercenario que acaba de perder a 3 compañeros en un operativo en Cuba. Para empeorar la situación, el gobierno estadounidense negó toda participación en el ataque, ignorando a los mercenarios que ahora están desempleados. Viajamos a Miami, a la violenta secundaria de Columbus, donde un par de chicos latinos le están dando una paliza a un afroamericano. El profesor Darrell y la profesora Jane detienen el altercado, que aparentemente fue causado por el estudiante Juan Lacas, líder de la pandilla Redes de la Destrucción, RDD. Jane confronta a Juan, pero él no solo niega la culpa, sino que la amenaza. Por tanto, la maestra le pide al director Claude que lo expulse por la seguridad de la institución, aunque el hombre rechaza esa idea por falta de pruebas. Al final de la jornada, Jane es acosada por la pandilla de Juan, quien le promete que irá a visitarla personalmente. La mujer regresa a su apartamento asustada, aunque se alivia de inmediato al reencontrarse con su novia Shale, quien le cuenta que fue obligado a retirarse. En busca de un nuevo trabajo como mercenario, Shale acude al abogado Wolfson, quien desea que acabe con cualquiera que se interponga en sus traslados de drogas. Apenas escucha eso, el protagonista lo toma del cuello, recordándole que es un soldado, no un criminal. Poco después, Jane estaba trotando cerca de la playa como de costumbre, cuando de pronto un enorme sujeto la intercepta, golpeándole una pierna con una vara. Por fortuna, Shale aparece, impidiéndole que lance el segundo golpe a su novia. Como puede, Shale trata de hacerle frente, pero no es rival para el fortachón, quien huye apenas escucha las sirenas de policía. En el hospital, Jane lidia con su pierna rota y está segura de que Juan envió al matón, pero no quiere que Shale se involucre por su seguridad. Su novia le dio órdenes de llamar a un profesor que la reemplace en el instituto, pero en su lugar, Shale se comunica con un colega que le da un certificado real de maestro, bajo el nombre James Smith. De esta forma, el hombre se presenta en la secundaria Columbus como el sustituto de Jane, aunque su objetivo real es encontrar a los matones que la molestaban. El salón de clases era un caos, con estudiantes bailando, robando cosas e incluso durmiendo. Por supuesto, tampoco se toman en serio a Shale cuando pasa a la pizarra, riéndose de él y lanzándole papelitos. Al pasar la lista de asistencia, se fija especialmente en Juan. Luego, en otra sala, Shale conoce a Darrell y a Hannah, la bibliotecaria, quienes le dan información sobre los agresores de Jane, desconociendo que se trata de su novia. En la conversación, escucha que Juan es el líder de RDD, pero Claude se ha negado a castigarlo por falta de pruebas concretas, una creencia que se ha guardado desde sus días como policía. Por tanto, Shale visita la oficina del director para obtener el expediente de Juan, aunque los sustitutos no tienen acceso a esas peticiones. Mientras charla con Claude, este nota las heridas de guerra de Shale, quien a su vez se fija en su costoso reloj. En otro momento, el protagonista se reencuentra con sus antiguos camaradas, Joy, Rem, Wellman y Holland, pidiéndoles ayuda para enfrentarse a la pandilla del instituto. Pese a que no hay un pago asegurado, Shale les comenta que en ese lugar se mueven drogas, y donde hay drogas, hay dinero. Al día siguiente, los mercenarios se infiltran en el instituto como simples obreros. En esta ocasión, Shale entra en modo Vietnam, haciéndole una dolorosa llave a Tay, el estudiante que suele lanzarle papeles. Y los castigos no terminaban ahí, pues Shale casi le rompe la mano al alumno Rodríguez para quitarle una herramienta punzante. Con esto, el sustituto deja bien claro quién manda en la clase. Tras eso, Rodríguez y Tay se dirigen a la enfermería, donde el director se entera del daño que sufrieron. Enseguida, Claude se dirige al aula de Shale para echarlo, pero se detiene al ver que los alumnos están muy interesados en la charla sobre Vietnam, impartida por el sustituto. Eso los ayuda a conectar más con su profesor, pues así como él sufrió heridas y perdió amigos en la guerra, los chicos también han sufrido en las calles. Al terminar la clase, Shale contempla el trabajo de sus compañeros, quienes instalaron cámaras de seguridad por todo el edificio. Luego se topa con el director, quien solo le advierte que no puede volver a castigar de esa forma a los estudiantes. En otro momento, Jane por fin puede regresar a su apartamento, aunque sigue teniendo un yeso en su pierna.
Sin embargo, luce muy preocupada por las historias que ha escuchado de su sustituto. Si tan solo supiera de quién se trata. En la siguiente clase, como Juan llega tarde, Shale lo obliga a escribir "disculpe" 100 veces en la pizarra. Mientras el delincuente escribe, Shale les explica a los estudiantes los orígenes de distintas pandillas famosas del país, y lo que todas tienen en común es que sus miembros acaban asesinados o encarcelados. Es por eso que estos jóvenes deben enfocarse en sus estudios, y pese a que piensen que ser pandilleros es algo cool, comienzan a creer en las palabras de Shale. Al finalizar la clase, el director se le acerca para invitarlo a su oficina, pero poco después Shale lo ve en las cámaras hablando en privado con Juan. Algo están tramando. Gracias a eso, el protagonista se prepara para posibles altercados con un chaleco antibalas y su pistola. Cuando intenta salir del instituto, ve que Juan y sus pandilleros estaban esperándolo. Rápidamente reingresa al edificio para esconderse en la biblioteca, donde los pandilleros entran con ayuda de los guardias de seguridad enviados por Claude. Sin embargo, Shale sorprende por la espalda a un guardia para que todos le entreguen sus armas. Hecho eso, Shale se divierte lanzándoles libros. Tras lo cual se oculta de nuevo entre las estanterías. Nuevamente, el sustituto los toma por sorpresa, tirando a varios enemigos por la ventana. Uno de los pandilleros restantes aprovecha el momento para recuperar su arma y dispararle a Shale, a quien da por muerto. Pero protegido por su chaleco, este vuelve a la carga para empujarlo por la ventana, mientras Juan huye despavorido. Entretanto, Daryl visita a Jane para ver cómo se está recuperando, aunque se sorprende al ver una foto de su novio Shale, a quien él conoce como Profesor Smith. Cuando el protagonista regresa a casa, Jane lo confronta por haberle mentido todo ese tiempo. Luego del correspondiente regaño, Shale le informa de la delincuencia del instituto permitida por el director. Al anochecer, luego de pasar el día vigilando a Juan, Joey le sigue la pista al fortachón que atacó a Jane, llamado Bull. Al reencontrarse con Shale, ambos mercenarios presencian un negocio de drogas organizado por Bull, quien resulta ser uno de los traficantes de Juan. A los segundos, Shale detiene a Bull, mientras Joey acaba con los compradores de droga. El sustituto pretendía llevarse el maletín de dinero, pero justo entonces aparece Holland, el único mercenario que se negó a ayudarlo. Rápidamente, Holland toma el maletín y desarma a Shale para que Bull golpee. Pese a que recibió unos buenos golpes, Shale logra hacerse con la victoria, tras lo cual se dirigía a confrontar a Holland, aunque este termina por balacear a Bull, quien estaba a punto de golpear al protagonista con una roca. Supongo que ahora están a mano. Al otro día, Claude recibió una llamada de Johnny, un capo de la droga que desea su dinero de vuelta tras el trato fallido de anoche. ¿Por qué se lo pide a Claude? Fácil, el director ha estado trabajando con Juan para construir una red de narcotráfico en Miami, bajo las órdenes de Johnny. En el instituto, Claude le echa la culpa a Juan, pero este no tuvo nada que ver con la masacre. Entonces la voz de Shale se escucha en los altavoces, anunciando que han recibido instrumentos de música, equipos deportivos, libros y demás objetos como donaciones. En realidad, esa fue una pequeña inversión que hicieron los mercenarios con el dinero de la redada. Por eso, Shale se gana la admiración de los estudiantes, quienes lo ven como un héroe, aunque por esa misma razón el director deduce quién se robó el dinero de Johnny. Al anochecer, luego de quedarse hasta tarde en una reunión de padres, Shale se dirige a su apartamento, pero en el camino es atacado por unos sicarios enviados por Claude. ¿Será este el fin de nuestro super profesor? Mientras Daryl y Lisa, una estudiante, también se quedaron hasta tarde, pero cuando intentan salir encuentran las puertas bloqueadas. Se dirigen a la salida de emergencia en el sótano, pero se topan con una sorprendente escena: Claude y Juan ocultando paquetes de cocaína en un autobús escolar. Al tratar de huir, Daryl consigue un escondite para Lisa, dejándole claro que le cuente todo al sustituto una vez esté segura de salir. Hecho eso, trata de huir por otro camino, aunque es interceptado en el gimnasio por Claude, quien se burla de su inocencia, ejecutándolo con una pistola. Al día siguiente, la secundaria está cabizbaja por la muerte de ambos profesores, aunque Shale aparece como si nada. Luego de descubrir que Claude iba a reunirse con Wolfson más tarde, Shale se le adelanta para hablar con el abogado, quien trata de huir apenas lo ve.
Por supuesto, no llega muy lejos hasta que Shale lo alcanza, obligándolo a confesar que desde un principio Johnny quería contratar mercenarios para proteger sus cargamentos de droga, la cual es distribuida por Claude y los Reyes de la Destrucción. Por su lado, Lisa visita a Jane junto a Jerome, el estudiante preferido de Schmidt, pero se encuentran con su profesora secuestrada por Juan y sus hombres. Los pandilleros usan a Jane para que convoque al sustituto, quien sospecha del repentino llamado. Luego de prepararse, Shale aparece en el apartamento con una caja de regalo, en la cual oculta su pistola, disparándole a un delincuente. Pese a eso, el resto logra neutralizarlo en el piso. Minutos después, cuando Jane atiende a la casera preocupada por los ruidos, Shale aprovecha la distracción para liberarse, usando a un delincuente como escudo y usando su pistola para dispararle a los demás. Sin embargo, Juan lo obliga a tirar su arma, pues tenía bajo amenaza a Jane. Cuando Juan estaba a punto de ejecutar a Shale, Jerome toma una pistola del suelo, aniquilando al pandillero. Finalmente, Lisa puede revelarle al mercenario el negocio que tiene Claude debajo del instituto y de cómo Daryl se sacrificó para protegerla. Luego de reubicar a Jane en un sitio seguro, Shale y su equipo se dirigen a la secundaria para llevarse las drogas. Por supuesto, Claude y los delincuentes de Johnny no tardan en aparecer. Si bien en un principio intenta negociar con Shale, este nota a un francotirador enemigo apuntándole, iniciando un tiroteo. Resulta que los hombres de Johnny no son simples pandilleros, pues son mercenarios profesionales liderados por Janus. Poco a poco arrinconan al equipo de Shale, aunque estos también tienen lo suyo. Mientras, otros mercenarios se acercan al sótano, pero Holland los recibe con una tormenta de balas. Por desgracia, sufren su primera baja con Wellman, quien cae a manos de Janus. Tras eso, el mercenario avanza hasta el aula de Shale, quien lo estaba esperando gracias a las cámaras de seguridad. El profesor trata de desarmarlo por las buenas, pero al ver el mínimo movimiento termina aniquilando a Janus. Al mismo tiempo, en la azotea, Rem se convierte en otra víctima de los sicarios, o eso pensaban. Por su parte, Holland estaba burlándose de un atado Johnny en el sótano, pero Claude lo ejecuta por la espalda. Antes de entrar, Shale corta la electricidad, aprovechando la oscuridad para desarmar a Claude y a Johnny. Sin embargo, el director lo sorprende lanzándole una polvareda de cocaína, mientras que Johnny le dispara en un costado. Por fortuna, un moribundo Holland le dispara al capo antes de morir por sus heridas. Shale se lamenta de la muerte de su amigo, pero aún tiene que atrapar a Claude, quien trata de esconderse en los pasillos. El director lo sorprende atacándolo con un extintor, pero Shale logra empujarlo contra una cristalera. Claude aprovecha esto, hiriéndolo con un pedazo de vidrio y tomando su pistola. Furioso, el criminal le pregunta para quién trabaja, a lo que Shale responde que trabaja para sí mismo, pues hay cosas que solo se pueden enseñar a través de la violencia. Acto seguido, le retuerce el brazo a Claude, neutralizándolo por completo. Al salir, el protagonista se reencuentra con su único camarada en pie, Joy, con quien huye del lugar en búsqueda de un nuevo destino, preferiblemente otra escuela corrupta que desmantelar. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.